Hola amigos y amigas, les traigo este tutorial para hacer estos lindos llaveros en forma de corazón. Son un poquito laboriosos, pero el resultado les va a encantar. Los materiales que vamos a utilizar son: vamos a usar el hilo sedal número 35, la perla número 6, vamos a usar 2 tiras, y la perla número 4, una tira. En este tipo de elaboración va a haber 4 puntos claves para poder que el corazón nos salga perfecto. Conforme lo vamos haciendo, yo se los voy a ir explicando, les voy a decir cuáles son los puntos claves que no podemos saltarnos para poder que tome la forma del corazón. Vamos a utilizar el número 35 del sedal. Es un ancho no está muy grueso ni tampoco es muy delgado, pero nos ayuda a que sea un poquito flexible al momento de estar nosotros cerrando nuestro corazón. Si en dado caso ustedes no llegan a conseguir de ese número, siempre verifiquen esa opción de que no esté ni muy delgado ni muy grueso, y lo que puedan encontrar a la mano. Vamos a utilizar 100 centímetros, es decir, 1 metro. Con eso es suficiente para empezar a hacer la forma de nuestro corazón. El primer paso que vamos a hacer va a ser insertar 3 perlas del número 6, y en la cuarta perla que vamos a poner va a cruzar los 2 hilos. Entonces primero insertamos las 3 perlas y verificamos que estén a la mitad. Si batallamos un poquito en la cuestión de ponerlos exactamente a la mitad, les voy a enseñar una forma en que les puede ayudar a que quede centrado. Vamos a agarrar otra perla del número 6 y la vamos a cruzar. Si batallamos en poder colocarlos en el centro del sedal, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer para que de esta manera, si lo hacemos, nos va a quedar exactamente igual. Vamos a tomar las 2 puntas de nuestro hilo sedal, así como lo estoy haciendo, y vamos a empujar lo que es la perla hacia abajo, y eso va a permitir que quede bien centrado nuestro primer patrón. Entonces son 3 perlas y la cuarta va a cruzar, y nos va a quedar así, de esta forma. El siguiente patrón va a ser colocar una perla número 6 por un lado del sedal, y del otro hilo del sedal vamos a colocar una perla del número 4. Ahora vamos a tomar una perla número 6 y la vamos a cruzar por ambos hilos, así como lo estoy haciendo, y nos va a quedar de esta manera. Este patrón lo vamos a repetir 6 veces. 6 veces vamos a colocar lo que es una perla número 6, una perla número 4, y las perlas número 4 es lo que va dentro del corazón, y la perla número 6 va a tomar la forma exterior de nuestro corazón. Entonces vamos a hacer 6 veces este mismo patrón.
Ahora el siguiente paso, después de que colocamos las 6 perlitas número 4, va a ser colocar una perla número 6 en un hilo del sedal, y en el otro lado también vamos a colocar una número 6, y ahora vamos a cruzar con otra número 6. Este patrón de 1 y 1 y cruza una perla lo vamos a repetir 2 veces. Aquí está una vez, vamos a cruzar la perla, ya hicimos una vez el patrón y vamos por la segunda repetición del patrón. Es una perla de cada lado y vamos a cruzar con otra perla. Después de aquí viene el primer punto clave que no puedes saltarte porque si no, no te va a dar la forma. Por la parte de afuera del corazón vamos a tomar 2 perlas número 6. Una, inserto 2 por la parte de afuera. Por la parte de adentro vamos a tomar una perla, pero la vamos a cruzar con los 2 hilos. Entonces, este paso es muy importante porque se va a formar el pico de la parte de abajo del corazón, por eso no podemos saltárnoslo. Entonces, una vez que ya pusimos 2 perlas por afuera, al poner una perla por dentro, la vamos a cruzar y nos va a quedar de esta manera. Entonces, vamos a ver, como nos vamos a regresar porque ya hicimos la mitad del patrón. Antes de que pusiéramos esas 2 perlas hicimos un patrón de perla 6 y cruza 1. Entonces hay que repetirlo porque nos vamos a regresar. Entonces voy a hacer el primer patrón de perla 6 y cruzo con una perla 6. Como lo hicimos 2 veces, lo vamos a hacer otras 2 veces porque recuerden que vamos a regresarnos para poder cerrar nuestro corazón. Entonces aquí ya llevo una. Inserto una perla por un lado, inserto otra perla por otro lado y voy a cruzar con otra perla. Estamos trabajando con las perlas del número 6, cruzamos y si nosotros nos damos cuenta por todo lo que llevamos ahorita hecho, vemos que ya sigue el utilizar la perlita número 4 que va por dentro. Entonces, el hilo que va por dentro, vamos a poner ahí la perla número 4. Es el hilo que va dentro porque la perlita va por dentro. Y por fuera vamos a poner una perla 6, así como lo estoy haciendo. Una por dentro, la 6 por fuera y vamos a cruzar con la 6. Es la misma repetición del patrón, solamente que ahorita ya nos estamos regresando para terminar de formar nuestro corazón. Aquí ya estamos insertando la perlita número 5 y cuando vayamos a insertar la perlita número 6, ahí es donde va el segundo punto clave que no podemos dejar pasar. Vamos a cruzar con la perlita número 6, como estábamos haciendo el patrón,
Bueno, aquí ya insertamos 5 perlitas del número 4 y vamos por la sexta. Aquí está el punto clave. Lo que vamos a hacer es que vamos a insertar una perlita del 4, una del 6, y como el patrón es cruzarlo con otra perlita, ya no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a dejar una y una de cada lado del sedal, pero ya no vamos a cruzar. Esa es la clave para formar la esquina del corazón. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar ya nuestro corazón. Aquí también es bien importante, lo vamos a cerrar con el hilo que va dentro, con el de la perlita número 4. Fíjense bien, aquí vamos a bajar estas 2 perlitas. Si ustedes pueden ver, estas 2 perlitas las vamos a bajar, y en la de arriba, en la tercera de arriba, es donde vamos a poner el hilo sedal que va de dentro. Lo vamos a poner de abajo hacia arriba para cerrar nuestro corazón. Entonces dejamos las 2 de abajo, y aquí vamos a insertar nuestro sedal. Esas 2 perlitas que estamos dejando o que brincamos son las que van a hacer el piquito del corazón de adentro. Entonces ya en la tercera, ya que saltemos las 2, vamos a poner nuestro sedal de la parte de adentro, de abajo hacia arriba, y fíjense, aquí no se ve una forma del corazón, pero lo que vamos a hacer enseguida es ya hacer un nudo. Y al momento de hacer el nudo se va a formar nuestro corazón. Entonces aquí tomamos los hilos y vamos a hacer un nudo. Miren, no tiene forma, pero ahorita viene aquí ya lo importante. Al cerrarlo se va a formar nuestro corazón. Yo por lo regular hago 2 nudos o 3 nudos. Hay que apretar bien. Hacemos el primero, apretamos muy bien, y como quiera no se ve la forma, pero no se asusten, miren, ya va a agarrar su forma. Vamos a hacer el segundo nudo, estiramos. Yo aquí ya veo que sí está bien, ya bien agarrado, entonces lo que voy a hacer es ya cortar los hilos. Y vamos a ver cómo se forma nuestro corazón. Va a quedar muy bonito, miren. Ahí están. ¿Se fijan que las 2 perlas fueron lo que formaron el piquito del corazón de adentro? Este patrón se tiene que volver a repetir, porque como el corazón es como 3D, entonces tenemos que hacer otro igualito para coserlo. Entonces, miren, aquí quedaron unos piquitos de sedal. Entonces yo con mucho cuidado voy a quemarlos. Hay que tener mucho cuidado porque si no se revienta el sedal si quemamos demasiado, pero acercando nuestro mechero o encendedor, luego el hilo sedal se reduce y ya queda sellado. Entonces mire, aquí ya está nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otro de la misma manera. Vamos a utilizar ahora para coserlo. Vamos a cortar también otros 100 centímetros o unos 80, pero recuerden, más vale que sobre sedal. Entonces vamos a recortarlo y vamos a empezar a coser nuestro corazón, y lo vamos a empezar primero que nada con este punto número 3, que es el punto clave, tomando una perla del número 6 y la vamos a poner en el centro de nuestro sedal. Este paso no se lo pueden saltar porque es lo que también va a llenar nuestro corazón. Vamos a empezar a coser por la parte de adentro del corazón. Como ustedes se fijan, hay 4 perlitas, o sea, hay 2 perlitas, pero están las 2 en la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestro corazón, lo emparejamos bien, y las 2 perlitas que están al final, es decir, para empezar a coser voy a coser de derecha a izquierda. Voy a pasar un hilo del sedal por una perla y el otro hilo del sedal por la otra perla. Hay que recordar que al momento en que yo le estire la perla que colocamos en nuestro sedal al principio, que es el punto clave número 3, que no pueden saltarse, eso va a hacer que se vea un poquito mejor el pico al momento de ya terminada nuestra pulsera. Entonces insertamos los 2 hilos, vamos a estirar y vamos acomodando para que queden parejitos,
para que tengamos la misma cantidad de hilo de ambos lados y que no nos falte de un lado o que nos sobre de más. Entonces vamos a colocarlo bien. Aquí se me zafó, pero voy a volver a insertarlo. Ahí está. Voy a estirar y obviamente la perla que teníamos ahí en nuestro hilo se va a tomar la parte donde está el pico del corazón, y eso es lo que va a formar bien bonito el corazón por dentro. Entonces, como esa es la perlita que habíamos tomado y ahí quedó, vamos a cerrar las dos de arriba, que ya pasamos nosotros nuestro sedal por esas dos perlitas. Para poder cerrarla vamos a empezar a usar la perla en la cual entró nuestro sedal. Si usé una del número 6, entonces voy a agarrar una perla del número 6 y voy a cruzarla para poder cerrar esas dos perlas donde yo metí mi sedal. Entonces agarro la perla número 6 y la voy a cruzar. Y al momento de estirarle se va a ir cerrando nuestra pulsera. Miren, ahorita como quiera la voy a acomodar para que vean cómo va cerrando. Entonces cruzamos con una perla. Miren, así quedó. Ya cruzamos. Ahora vemos que siguen las perlitas del número 4. Vamos a insertar cada lado de nuestro sedal por cada perlita y vamos a cerrar con una perlita número 4. Miren, así lo voy a hacer. Voy a primero a pasar por aquí mi hilo sedal. Del otro lado voy a hacer lo mismo, voy a pasar mi hilo sedal. Y voy a tomar una perla del número 4, que es la que cierra mi corazón. Entonces, pero esta perlita pues hay que cruzarla con el hilo. Miren, aquí está la perla y ahora sí la voy a cruzar con el hilo. Así es como vamos a ir cosiendo nuestro corazón. Cada perla que tengamos adelante es la perla que vamos a agarrar para poder cruzar, porque obviamente acuérdense, son 6 perlitas blancas y luego amarillitas, y luego ya empieza lo que es la perla número 6, y voy a ir tomando según vaya cosiendo el corazón. Miren, así va a quedar. Adelante un poco la velocidad porque obviamente pues si es algo laborioso, se lleva tiempo, pero vale la pena el esfuerzo que hacemos y el tiempo que utilizamos para hacer este tipo de bisutería, que está muy bonita. Como les dije, puede ser para regalar o también para vender. A mí se me vende muy bien. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a estar pasando nuestro hilo con la perla que cruza y miren, ahí va cosiendo. Le adelanté un poquito la velocidad. Ahorita en la parte importante es donde ya les tengo que seguir explicando. Acuérdense que llevamos 3 puntos claves que no se pueden saltar para poder que les quede bien el corazón. Ahorita les voy a decir cuál es el último punto clave que no nos podemos saltar.
Aquí ya llegamos a lo que es la perla número 6. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una perla 6, cruzarla y seguir cosiendo nuestro corazón. Ya vamos a llegar a las otras perlitas del número 4, que es nuestro último tramo de nuestro corazón. Entonces ahí es donde vamos a aplicar el número 4, el paso más importante, el número 4.
aquí viene otro punto clave que no podemos saltarnos porque si no, no nos va a quedar el corazón. Ustedes pueden ver que en las últimas perlitas amarillas vamos a pasar el sedal, pero ya no vamos a cerrar con otra amarilla. Vamos a cerrar con una perla del número 6. Es decir, el sedal sí pasa por las últimas 2 perlitas amarillas del 4, pero la vamos a cruzar con una perlita número 6. Si no hacemos esto, no nos va a quedar bien el pico que va por dentro de nuestro corazón. Entonces, fíjense, aquí voy a cruzar la perla número 6 y vean cómo se va a introducir en lo que es ya en la parte final para cerrar nuestro corazón. Miren, ahí entra y ya cerramos nuestro corazón y quedan 4 perlitas juntas. No sé si se alcance a ver, pero ahí están las 4 perlitas. Aquí ya vamos nosotros a hacer nuestro nudo. Podemos insertarlas en las 2 de adelante, como lo voy a hacer yo, para poder que quede bien firme nuestro sedal, y ahí vamos a cerrar con un nudo. Aquí yo le hice 3 nudos, ustedes pueden hacer 2 o 3 nudos y ya voy a cortarlo para poder voltear mi corazón. Miren, ahí está lo que es el pico. Lo voy a empujar hacia adentro para poder cerrar el corazón y el pico va a quedar, miren, déjenme voltearlo bien, vamos a acomodar nuestro corazón. Solo va a ir tomando la forma, miren, como cosimos la parte de adentro, ahí está. Quedó cosido completamente nuestro corazón. Si ustedes hacen 2 o 3 corazones, se les va a facilitar mucho la técnica. Mire qué bien quedó el pico del corazón. Que ahí es donde está el punto clave, cerrar siempre con la perlita 6, no con la amarilla. Ahora vamos a coser la parte de afuera. Esta parte es muy sencilla. Vamos a utilizar igual 1 metro de hilo sedal y vamos a utilizar pura perla número 6, y esto es más rápido porque como las perlitas están un poco más grandes, no batallamos tanto en poner nuestro hilo sedal. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es juntar nuestro corazón y vamos a empezar por una parte por donde queda una perforación o donde se cierra nuestro corazón. Ahí vamos a entrar nuestro sedal, uno de cada lado, y vamos a cerrar con el número 6. Miren, aquí ya lo puse, más o menos chequen que tengan el mismo largo. Vamos a poner la perla y va a cruzar. Así es como vamos a cerrar nuestro corazón. Es muy fácil la parte de afuera. Y también trae un puntito clave al final. Ahorita se los comento mientras que ven cómo voy cerrando mi corazón.
adelantarme un poco el video para que no tenga mucha duración, pero ustedes ya lo hacen lentamente. Cada perla nos va a ir dando la pauta para poner nuestra perla que cruce. Aquí en esta parte no hay ningún tipo de problema, es muy sencillo. Ustedes lo van a ver cuando vayan a empezar a cerrar el corazón. Y al final ahí es el que les comento, el punto clave. Vamos a seguir viendo el video hasta que cerremos nuestro corazón para que vean cómo va quedando. Y como quiera, cualquier duda o algún comentario que tengan, me lo dejan saber ahí en la caja de los comentarios y yo con mucho gusto se los respondo. Bueno, vamos a seguir cerrando nuestro corazón. Por lo regular se lleva 1,5 tiras, pero siempre pues es preferible tener de más a que nos falte. Entonces ustedes pueden conseguir sus tiras con sus proveedores que tengan más cercano. Pueden hacerlo incluso con perlas más grandes, si quieren hacerla de 8 y de 10. Obviamente el corazón va a quedar más grande, pero igual se va a ver muy bonito. Este es un tamaño estándar. Inclusive así lo podemos usar de llavero, o también igual podemos usarlo también como tipo corazón para collar. Entonces es muy práctico y muy bonito. El resultado queda muy bien. Y bueno, ya mero vamos a terminar nuestro corazón. Aquí es el último punto clave. Ya no vamos a cruzar ninguna perla. Vamos a pasar simplemente el sedal, así como lo estoy haciendo. Lo vamos a pasar por las últimas perlitas antes de la separación. Y ya no vamos a hacer nada más que el nudo. Vamos a hacer un nudo o 2 nudos, ya dependiendo como ustedes lo quieran. Simplemente apretamos fuerte. Entonces nos tiene que quedar un espacio. Ahí en esas perlitas es donde vamos a hacer el nudo y nos queda el espacio. ¿Ya lo notaron? Ese es el espacio que queda. ¿Por qué? Porque ahí es donde va el pico del corazón y ya quedó nuestro llavero. Ya simplemente vamos a buscar algún tipo de llavero con cadenita que le vamos a agregar para poder ya tener terminado nuestro llavero. En ese espacio, en uno de los lados, vamos a encontrar un sedal que cruza y ahí es donde podemos poner alguna argolla para poner la cadena que lleve al llavero. Y ya como pueden ver, ya quedó listo nuestro llavero tan bonito. Y ustedes ya ahí el largo que quieran de la cadena, como lo quieran poner, o directamente el llavero con un solo eslabón, ya ahí depende de ustedes, de su creatividad. Pero miren nada más, y queda tan bonito, y como tiene peso, entonces tiene muy bonito movimiento también. Entonces aquí quedó nuestro tutorial por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué les pareció, que compartieran, que le dieran like, y nos vemos en el próximo tutorial. Amiga Judy les manda un fuerte abrazo. Hasta pronto.